Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, el vídeo de hoy nace de una necesidad porque últimamente he estado preparando el examen del EC1 con mis estudiantes y he podido ver y he podido comprobar que esta prueba del examen es la que más dificultades presenta. Así que he decidido hacer este vídeo para ayudaros, para daros consejos, recomendaciones, frases que podéis utilizar siempre en el examen y así podáis obtener la máxima nota. Bueno, ¿en qué consiste la prueba? Esta prueba para mí es sin duda la más difícil de todo el examen porque hay dos destrezas integradas: comprensión auditiva y expresión escrita. Primero tenemos que escuchar una grabación, tenemos que escuchar un audio que en general suele ser un discurso, una conferencia o una presentación, y después tenemos que escribir un texto argumentativo, expositivo, sobre la grabación que hemos escuchado anteriormente. Este texto debe tener entre 220 y 250 palabras, no más, no menos. Fácil. Y lo que tenemos que hacer es resumir las ideas de la grabación que anteriormente hemos escuchado y al final del texto tenemos que expresar nuestra opinión, nuestra valoración personal del tema. Vamos con la primera parte de la tarea. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar el audio. Podemos escuchar este audio 2 veces. Entonces, en la primera escucha yo te recomiendo que anotes las ideas más importantes. Y en la segunda escucha deberías apuntar los datos, los detalles, los argumentos que refuerzan las ideas principales que previamente has escrito, la información a mayores. Es muy recomendable que seas organizado, que en tu papel, en el papel en el que puedas tomar notas, lo organices de forma clara, porque después eso va a ayudarte a escribir un texto mucho más estructurado, organizado y cohesionado. Lo que puedes hacer es escribir en tu papel y ayudarte de números y de flechas. 1. Idea principal. Flechas. ¿Por qué? Porque sabemos qué es la idea principal. ¿Qué dice la grabación sobre la idea principal? 2. Ideas secundarias. ¿Cuáles son los datos que nos ayudan a saber cuáles son las ideas secundarias? ¿Cuáles son los datos que complementan la idea principal? Y 3. Nuestra opinión personal. Para saber bien de qué habla el audio, lo primero es no entrar en pánico. Puedes escucharlo 2 veces, estás presentándote al nivel C1, entonces vas a comprender la grabación, ¿ok? Vas a comprender la idea general. No es importante comprenderlo todo, no es importante comprenderlo todo. Fíjate muy bien en las palabras que se repiten, importante también no perder la concentración, hay que escuchar todo el tiempo. No es una grabación corta, suele durar unos 5 minutos, así que hay que mantener la concentración bien durante todo el audio. Cuando escuches el audio, te recomiendo que anotes las palabras que vas escuchando para después utilizarlas en tu texto. En el DLC1 es muy importante la riqueza léxica, utilizar términos avanzados. Por lo tanto, te recomiendo que escuches atentamente el audio y empieces a escribir los términos que después puedas utilizar en tu texto, porque eso va a aumentar tu nota. Por ejemplo, en el libro Las claves del EC1 hay una grabación que habla de las dietas milagro y de los efectos perjudiciales para la salud. En esta grabación hay palabras que se repiten, como pueden ser engordar, adelgazar, ejercicio físico o comida. Lo que yo te recomiendo que hagas es que busques sinónimos. Para engordar puedes decir ganar peso, para adelgazar, perder peso. Para ejercicio puedes decir actividad física, deporte. Y para comida puedes decir alimentos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que buscar sinónimos para no caer en repeticiones y que así sea más fácil leer nuestro texto. Una vez escuchado el audio y elaborado nuestro esquema, con las ideas principales, las ideas secundarias y el vocabulario que podemos utilizar, tenemos que ponernos a escribir. Algo a tener en cuenta de los textos expositivos y argumentativos es que tienen una estructura muy clara. Este texto está dividido en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción y el desarrollo debemos presentar el tema, la idea principal, y también las ideas secundarias. Y es al final, en la conclusión, donde tenemos que expresar nuestra opinión. Al final, no antes. Algo que se valora mucho en esta tarea es que el texto tenga una estructura ordenada. Por ejemplo, el otro día tuve clase con uno de mis estudiantes, era la primera vez que hacía esta tarea y me envió el texto.
que es este de aquí. Cuando yo abrí el documento, no me hizo falta leer el texto para ver que había un error bastante importante, y es que este texto, aunque realmente la gramática es súper buena, es súper correcta, el vocabulario es muy rico, no está dividido en párrafos. Por lo tanto, vuestro texto no se debería ver así, sino que debería ser algo así. ¿De acuerdo? Este es el texto después de la corrección. Está dividido en párrafos, tiene una estructura clara, ¿de acuerdo? Nuestro texto no puede ser simplemente un texto sin espacios, hay que dividirlo en párrafos, ¿ok? Es algo fácil de hacer, así que no os olvidéis. Bien, pues empezamos con la introducción, que debe tener unas 3-4 líneas, no más. ¿Y cómo podemos presentar el tema? ¿Cómo podemos presentar la idea principal de lo que vamos a hablar? Nosotros debemos llegar al examen ya con una frase bien memorizada en nuestra cabeza para no perder tiempo, para escribirla y después poder concentrarnos en aspectos más difíciles. Entonces, aquí os doy algunas frases que podéis utilizar. Hay muchas, ¿de acuerdo? No hay una fórmula mágica. Las frases que yo recomiendo son frases directas, presentan la información directamente, está bien. Una frase fácil, básica, puede ser: la conferencia, la presentación, el discurso aborda el tema de... Podemos decir, por ejemplo, las dietas milagro, en este caso. Decimos la idea principal. Si queremos utilizar una estructura un poquito más compleja, podemos decir la conferencia, el discurso, la presentación, objeto de análisis y comentario, aborda el tema de, e introducimos el tema principal. Está bien, ¿de acuerdo? Es directo, pero realmente es una buena frase para comenzar, es una frase que tiene fuerza. Bien, ahora es el momento de desarrollar un poquito la idea principal. Hemos escrito la introducción, dejamos un espacio y empezamos el segundo párrafo. ¿Cómo podemos introducir la idea principal? Pues sencillamente decimos, según el conferenciante, en primer lugar, y a continuación explicamos la idea principal. En tu texto es bueno que hagas referencia al audio que has escuchado. Por lo tanto, esta frase, según el conferenciante, ayuda al examinador a entender que tú has comprendido el audio. Después, por supuesto, necesitamos un conector para aumentar nuestra puntuación. Y, en primer lugar, pues es un conector fantástico para introducir la idea principal. Bien, una vez escrito nuestro segundo párrafo donde explicamos la idea principal, dejamos un espacio y escribimos el segundo, donde podemos hablar de las ideas secundarias del audio. Podemos decir, en segundo lugar, y aquí explicamos los detalles, la información a mayores. Es aquí donde ejemplificamos, donde ponemos ejemplos cuando sea necesario. Da detalles, demuéstrale al examinador que has entendido el audio y que puedes expresarlo con tus propias palabras. No te olvides de utilizar conectores en la parte de desarrollo del texto. Unos conectores útiles pueden ser: además, por eso, por una parte, por otra parte, en cambio, por el contrario, en consecuencia. Hay un montón, pero recuerda utilizarlos. Es muy importante para tener esa máxima puntuación. Y finalmente llegamos al último párrafo. Después de haber introducido el tema, hablado de la idea principal y hablado de las ideas secundarias, es el momento de la conclusión y es aquí donde tenemos que dar nuestra opinión. ¿Qué conector utilizamos? En conclusión o a modo de conclusión para introducirla, y ahora es cuando tenemos que expresar nuestra opinión. Como es un examen del nivel C1, podemos olvidarnos de "en mi opinión". Lo dejamos a un lado y vamos a utilizar estructuras un poquito más complejas, un poquito más avanzadas. Comparto firmemente la opinión del conferenciante. A mi parecer, creo firmemente que... ¿De acuerdo? Os dejo estas tres y vosotros utilizáis pues la que más os guste o también la que mejor se adapte para cumplir, para llegar a ese número de palabras que nos piden en esta tarea. Bien, en la conclusión también es interesante que la finalicéis con una frase que impacte, que haga reflexionar al lector, al examinador. No es necesario, pero si tenéis esta capacidad os dará una mayor puntuación. Y ahora os voy a dar consejos generales que podéis utilizar en esta prueba. Lo primero es la adecuación al texto que se nos pide. Es un texto argumentativo expositivo.
tienes que utilizar un registro formal. No utilices ni palabras coloquiales ni muchísimo menos palabras vulgares. Puntúa bien, utiliza correctamente los signos de puntuación. Punto, coma, punto y coma, 2 puntos. Todos tienen su función. También son importantes las tildes, hay que aprender a tildar, porque eso va a dar una mejor sensación general cuando leamos el texto, va a ser mucho más fácil leerlo para el examinador. Todo cuenta y cuanto más fino hilemos, mejor. Tienes que centrarte también en la riqueza léxica. Además de anotar palabras, términos que escuches en el audio para utilizar después, busca sinónimos. Demuéstrale al examinador que sabes. Es un examen nivel C1. Tienes que demostrar un nivel avanzado de vocabulario. Tienes que tener en cuenta también la corrección gramatical. Utiliza estructuras complejas. Demuéstrale al examinador que tienes la capacidad para dominar estas estructuras. Intenta utilizar el subjuntivo en tu texto al menos una vez. Intenta, si puedes, utilizar también los condicionales. También, aunque más subjuntivo. Hay muchísimas estructuras que puedes practicar antes del examen para después escribirlas directamente de forma rápida en tu texto. Es aquí donde tienes que demostrar que tienes un amplio dominio de la gramática de la lengua española. Por ejemplo, una estructura que a mí me gusta mucho es la siguiente. Imaginamos que estamos escribiendo nuestro texto sobre el audio de las dietas milagro. Entonces podemos escribir: no es solo que las dietas milagro no funcionen, sino que son perjudiciales para nuestra salud. ¿De acuerdo? No es solo que, primera parte de la frase, coma, sino que, segunda parte de la frase. Os doy otra, que se puede utilizar con la palabra aunque. Aunque las dietas milagro funcionaran, sería alarmante que la gente se preocupara tanto por su apariencia física. ¿De acuerdo? Esta estructura es súper buena. Tenemos aunque, pretérito imperfecto de subjuntivo, tenemos condicional. Hay que intentar meter este tipo de estructuras en nuestro texto, especialmente en la conclusión, donde podemos dar nuestra opinión. Bien, ¿qué más? En nuestro texto es útil también sonar un poquito convincente, podemos decir. Por lo tanto, podemos utilizar adverbios, ¿de acuerdo? Completamente, absolutamente, firmemente. ¿Okay? Estos adverbios ayudan a que nuestro texto tenga más fuerza, a que suene más convincente. Y por último, pero no menos importante, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante, es la estructura organizada del texto. 3 párrafos, 4 párrafos bien separados, con los espacios, conectores. El uso de conectores es importantísimo también para darle esa coherencia, esa cohesión a nuestro texto. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Si quieres preparar el examen DELE conmigo, te dejo en la cajita de descripción mi correo electrónico, puedes contactarme ahí, escribirme ahí. Estaré encantadísima de ayudarte. Y nada más, espero que este vídeo os haya sido útil, que sigáis mis recomendaciones y estoy segura de que con trabajo, práctica, tiempo y esfuerzo podéis aprobar el examen DELE. Un abrazo y nos vemos muy pronto.